En lo alto de las colinas de Asuka, Japón, se alza una enorme estructura de piedra que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Se llama Masuda no Iwafune, que se traduce libremente como barco de roca de Masuda, y realmente parece un barco gigante tallado completamente en un solo bloque de granito. Con un peso de más de 360 toneladas métricas, la estructura mide alrededor de 11 metros de largo, 8 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. No es solo grande, es enorme. Y aquí está la sorpresa. No es una ruina, nunca se terminó, pero muestra signos de un tallado preciso e intencionado que parece mucho más allá de las capacidades de la época. Nunca se han encontrado herramientas en el sitio. No hay inscripciones, ninguna evidencia de lo que se suponía que era. Solo esa roca, allí, silenciosa y enorme. Su cima plana tiene 2 agujeros cuadrados tallados profundamente y nadie sabe por qué. No hay tumbas cercanas, ni santuarios, ni templos, solo este monolito solitario y perfectamente tallado, situado en una pendiente como si hubiera caído del cielo. Algunos investigadores creen que debía formar parte de un complejo funerario. Otros dicen que podría haber tenido un propósito astronómico, pero nada de eso explica realmente el tamaño, la precisión ni el hecho de que aparentemente fuera abandonado a mitad de camino sin ninguna razón. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. El área circundante está llena de leyendas de seres celestiales y visitantes antiguos. La gente ha susurrado durante mucho tiempo que Asuka fue una vez un lugar donde aterrizaron naves celestiales. Eso explicaría por qué la roca de Masuda parece una nave. Algunos teóricos creen que no es una tumba ni un calendario, sino una estación de acoplamiento, una plataforma de aterrizaje para algo que vino de las estrellas. El parecido con una nave espacial no es sutil. De hecho, si esto fuera un elemento de utilería en un episodio de Ancient Aliens, nadie lo cuestionaría. Y sin embargo, es real. De pie en Japón, abierto a los visitantes, desafiando toda explicación. Es uno de esos lugares que te da la sensación de que tal vez, solo tal vez, nos estamos perdiendo un capítulo de nuestros libros de historia. Dispersas por las selvas y campos de Costa Rica, se encuentran cientos de esferas de piedra casi perfectas. Algunas son tan pequeñas que caben en las manos. Otras pesan más de 6 toneladas y media y tienen casi 2 metros de diámetro. Lo más increíble, están talladas con una simetría extrema, muchas tan perfectamente redondas que los ingenieros modernos aún intentan descifrar cómo los antiguos pudieron lograrlo, especialmente sin herramientas de metal. Descubiertas en la década de 1930 durante el desmonte de una plantación bananera, las esferas estaban enterradas bajo siglos de tierra, allí quietas, como esperando ser encontradas. Y nadie sabe exactamente quién las hizo. Están vinculadas a la cultura diquís, pero el verdadero método de su creación es un misterio. La roca utilizada, principalmente grano de orita, tuvo que ser obtenida y trasladada a kilómetros de distancia, luego moldeada, alisada y pulida. ¿Con qué? ¿Y para qué? Algunos creen que las esferas se usaban para alineación astronómica o rituales religiosos, pero otros señalan la inquietante similitud con modelos planetarios. Esferas alineadas en patrones. ¿Podrían ser marcadores? ¿Mapas? ¿Señales para alguien o algo que observa desde arriba? Se las ha comparado con la estrella de la muerte de Star Wars, pero estas son reales. Pesadas, silenciosas, antiguas, asentadas en medio de una selva tropical. ¿Fue esta geometría una coincidencia o los constructores trabajaban con conocimientos o herramientas muy adelantados a su tiempo? De esferas pulidas a una mole inmensa, nos dirigimos ahora a Baalbek, Líbano. En las ruinas de esta antigua ciudad se encuentra una construcción que rompe con todas las reglas de la ingeniería humana. El templo de Júpiter en Baalbek se construyó utilizando algunas de las piedras más grandes jamás talladas por el hombre, o quizás por algún otro medio. Algunos bloques pesan más de 1.200 toneladas. Eso es casi el doble del peso de la Estatua de la Libertad. Y sin embargo, fueron colocados con precisión uno sobre otro, formando los cimientos de un complejo de templos. Hasta el día de hoy, no tenemos máquinas lo suficientemente potentes como para levantar esas piedras tal como estaban dispuestas, y mucho menos arrastrarlas cuesta arriba desde una cantera a unos 800 metros de distancia. No hay grúas, ni vehículos, ni una explicación clara. Los textos antiguos no ayudan. Quienes construyeron esto dejaron poca o ninguna documentación. Eso ha dado lugar a muchas teorías. Algunos dicen que fue obra de una civilización perdida con acceso a tecnología de elevación avanzada. Otros sugieren ayuda de algo extraterrestre. Los bloques encajan tan perfectamente, tan uniformemente, que incluso con el corte láser moderno sería difícil replicarlos a esta escala. Y aquí está el giro. Los romanos construyeron posteriormente un templo sobre esta plataforma. Eso significa que ni siquiera ellos sabían cómo se hizo la base. Simplemente la encontraron y construyeron sobre ella, como niños apilando bloques en un juguete ya terminado. ¿Cómo llegaron estas piedras allí? ¿Quién las movió? ¿Y qué tipo de energía se necesitaría para que eso sucediera? Cuanto más se mira, más extraño se vuelve. En lo alto del monte Nemrut, al sureste de Turquía, a más de 2.100 metros de altitud, un antiguo enigma yace en silencio. Enormes cabezas de piedra, algunas de hasta 3 metros de altura, yacen dispersas en una terraza artificial.
Antaño coronaban enormes estatuas que representaban dioses, águilas, leones e incluso un autorretrato del rey que las ordenó, Antíoco I. Pero lo que realmente llama la atención no es solo su tamaño, sino la inquietante sensación de que estas cabezas son mucho más antiguas, mucho más misteriosas, de lo que la historia se atreve a admitir. Nadie sabe con exactitud cómo se transportaron estas colosales figuras por un terreno tan escarpado con las limitadas herramientas del siglo I a.C., sin vehículos con ruedas, poleas avanzadas ni grúas, supuestamente solo mano de obra. Sin embargo, la precisión y la escala sugieren algo más. Estas cabezas no fueron construidas solo para impresionar a los mortales. Parecen colocadas para un público cósmico mirando al cielo como si esperaran a alguien o algo de las estrellas. Algunos teóricos proponen que el monte Nemrut era más que una tumba real. Creen que era un faro, una especie de marcador cósmico que indicaba a los seres superiores que los terrícolas aún los recordaban. Con sus alineaciones astronómicas y su ubicación aislada, se siente inquietantemente como un lugar de aterrizaje, un saludo monumental para viajeros del más allá. Los arqueólogos modernos explican las cabezas como simple propaganda política. Quizás, pero si eso es cierto, ¿por qué parecen casi demasiado grandiosas, demasiado enormes, incluso para el ego de un rey? Ante ellas, uno no puede evitar preguntarse si estos gigantes de piedra estaban destinados a vigilar los cielos en busca de algo más grande que la ambición humana. Bajo las arenas de Egipto, en las profundidades de los túneles de Saqqara, investigadores descubrieron una serie de enormes sarcófagos de piedra tan masivos que incluso hoy en día moverlos sería un serio desafío de ingeniería. Cada caja de granito pesa entre 60 y 80 toneladas. Sus paredes están talladas con increíble precisión, con bordes tan lisos que casi podrían confundirse con superficies cortadas a máquina. Se creía que estas cajas, ubicadas en el Serapeum, fueron construidas para toros sagrados. Pero cuanto más profundizan los expertos en el misterio, menos encaja esta explicación. Las dimensiones de los sarcófagos son lo que realmente despierta la imaginación. Parecen hechos para seres mucho más grandes que los humanos comunes. Algunos investigadores creen que no fueron diseñados para animales, sino para gobernantes gigantes, tal vez incluso visitantes del más allá. Las tapas por sí solas pesan más que la mayoría de los automóviles modernos. Entonces, ¿quién tuvo la fuerza y el conocimiento para tallarlas, transportarlas y bajarlas a su lugar bajo tierra con tanta perfección? Para echar más leña al fuego, han circulado imágenes de un descubrimiento diferente, un misterioso sarcófago dorado recientemente desenterrado, que contiene lo que parece ser una figura no humana. Si bien la autenticidad de este hallazgo en particular sigue siendo objeto de debate, coincide con los antiguos rumores de seres provenientes de las estrellas, preservados en tumbas olvidadas, a la espera de ser redescubiertos. Las explicaciones oficiales vinculan los sarcófagos con prácticas religiosas, pero existe la innegable sensación de que falta algo. Algo demasiado grande, demasiado avanzado y demasiado cuidadosamente oculto a plena vista. ¿Estas cajas gigantes fueron realmente hechas para toros o son los últimos vestigios de una época en la que los verdaderos gobernantes de la Tierra eran mucho más que humanos? Y si lo fueron, ¿a dónde fueron? En el corazón de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alza una estructura que parece demasiado intencionada para ser casual. Zigurats, enormes pirámides escalonadas construidas hace miles de años, con cimientos tan sólidos que han sobrevivido al paso del tiempo y la conquista. El gran Zigurat de Ur es el más famoso, con sus estratos que se extienden hacia el cielo, pero lo que hace a estas estructuras verdaderamente fascinantes no es solo su tamaño o antigüedad. Es para quién fueron construidas. Los antiguos textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres poderosos que descendieron del cielo y gobernaron la tierra. No eran simples dioses con túnicas y sandalias. Se les describía como figuras avanzadas, casi de otro mundo. ¿Y los Zigurats? Algunos investigadores creen que no eran solo templos, sino plataformas de aterrizaje literales. Faros para que estos seres del cielo aterrizaran sanos y salvos en la tierra. Las técnicas de construcción en sí mismas son sospechosamente sofisticadas. La orientación, los materiales, incluso los sistemas de drenaje, apuntan a un conocimiento mucho más allá de lo que debería haber estado disponible en ese momento. Los Zigurats fueron construidos con tal precisión que sus contornos aún son visibles desde el cielo hoy en día como un mensaje dejado atrás para que alguien muy por encima lo vea. La arqueología convencional dice que estas estructuras eran lugares de culto, pero ¿por qué la obsesión por alcanzar más alto? ¿Por qué las repetidas referencias a dioses que vinieron de arriba? Ver viejos programas como Stargate SG-1, donde los templos antiguos esconden tecnología alienígena, de repente no parece tan descabellado. Tal vez los sumerios no solo construían para honrar a los cielos, tal vez estaban construyendo para seres que una vez viajaron a través de ellos. Y tal vez, solo tal vez, están esperando un retorno. Justo a las afueras de la actual San Luis, al otro lado del río Mississippi, se encuentra un lugar que apenas aparece en los libros de historia, pero quizá debería.
Cahokia fue en su día la ciudad más grande al norte de México, una civilización próspera con grandes plazas, alineaciones astronómicas y gigantescos montículos de tierra que aún desconciertan a los arqueólogos. El más grande de ellos, Monk's Mound, abarca unas 5 hectáreas y media y se eleva casi 30 metros. Mover tanta tierra con simples herramientas manuales y cestas parece casi imposible, pero sucedió. O al menos eso es lo que nos dicen. Algunas leyendas locales susurran que los montículos no eran solo ceremoniales, fueron construidos por o para seres gigantes. Supuestamente se han desenterrado esqueletos de más de 2 metros cerca de Cahokia y en todo el Medio Oeste, aunque los informes oficiales los descartaron rápidamente como mitos o errores. Aún así, la gran escala de la ciudad y su misterioso colapso alrededor del año 1400 de Cesara mantiene vivas las preguntas. ¿Acaso estos montículos estaban destinados a honrar los cielos o a marcar las tumbas de seres mucho más grandes y fuertes de lo que conocemos hoy? Desde la cima del montículo de los monjes hoy, la vista se extiende por kilómetros y es inevitable sentir que estás parado sobre algo más antiguo y extraño de lo que nadie admite. La sensación de que tal vez la Tierra aún recuerda quién realmente la construyó. En el fin del mundo, sepultadas bajo un sinfín de hielo y nieve, una serie de estructuras piramidales ha generado gran revuelo en Internet y en la comunidad científica. Imágenes satelitales muestran distintivos picos triangulares que sobresalen del manto helado de la Antártida, con algunos lados y ángulos casi demasiado perfectos para ser naturales. La más famosa, ubicada cerca de las montañas Ellsworth, se parece tanto a una pirámide clásica que algunos la han llamado la Segunda Giza. Los científicos afirman oficialmente que se trata de nunataks, picos rocosos que se asoman a través de glaciares moldeados por milenios de viento y hielo. Pero no todos aceptan esa simple explicación. Las líneas limpias, las caras simétricas, la forma en que parecen formar patrones geométricos, se siente menos como erosión y más como construcción. ¿Por quién? Esa es la verdadera pregunta. Algunas teorías sugieren restos de una civilización perdida, congelada en el tiempo antes de que la Antártida se convirtiera en hielo. Otras van aún más allá, proponiendo que antiguos visitantes del espacio usaron el continente helado como base, una plataforma oculta para actividades mucho más allá de la comprensión humana. Después de todo, la Antártida sigue siendo una de las regiones menos exploradas de la Tierra. Si los antiguos exploradores alguna vez construyeron pirámides en Giza, Teotihuacán y otros lugares, ¿podría ser realmente tan imposible que un grupo aún más antiguo y avanzado dejara su huella aquí también, esperando silenciosamente bajo el hielo a que alguien se diera cuenta? Frente a la costa de Italia, en la isla de Cerdeña, algo increíble permaneció oculto durante siglos. En la década de 1970, agricultores que araban sus campos se toparon con fragmentos de enormes estatuas de piedra. Al reconstruirlas, los arqueólogos revelaron imponentes figuras de guerreros, arqueros y boxeadores, cada una de más de 2 metros de altura. Estas se conocieron como los gigantes de Monte Prama. Las estatuas datan de hace casi 3000 años, pero incluso hoy en día plantean más preguntas que respuestas. Sus proporciones son inusuales: hombros anchos, ojos enormes y complexiones poderosas e imponentes. No encajan del todo con ningún estilo artístico conocido del mundo mediterráneo. Algunos investigadores sugieren que representan seres reales, no humanos comunes, sino gigantes que pudieron haber vagado alguna vez por Cerdeña y dejado su huella en su cultura. Para aumentar el misterio, informes dispersos e imágenes filtradas a lo largo de los años insinúan el descubrimiento de enormes restos óseos en partes remotas del mundo que a veces se asemejan a seres mucho más grandes que los humanos modernos. Si bien las explicaciones oficiales suelen ser vagas, las similitudes son difíciles de ignorar. Ahora bien, cuando observamos a los gigantes de Monte Prama, no es solo su tamaño lo que destaca. Es la sensación de que fueron tallados para preservar la memoria de algo real, algo extraordinario. ¿Eran estas figuras guardianes, visitantes de una era olvidada? ¿O tal vez incluso ecos de seres cuyos orígenes se encuentran mucho más allá de lo que entendemos hoy? En lo alto del ventoso altiplano boliviano, cerca de las ruinas de Tiwanaku, se alza la Puerta del Sol, un enorme arco de piedra tallado en un solo bloque de andesita. Mide unos 3 metros de alto y 4 de ancho, decorado con misteriosos grabados que incluyen una figura central, a menudo llamada el dios llorón, y docenas de extrañas criaturas aladas. Los arqueólogos datan el sitio en unos 1500 años. Pero la precisión y el simbolismo tallados en la piedra sugieren algo aún más antiguo y mucho más difícil de explicar. La puerta parece no tener ningún propósito práctico real. No conduce a ninguna parte. Simplemente está ahí, sola, como una puerta olvidada entre mundos. Algunos investigadores creen que estaba destinada a formar parte de un complejo mayor, mientras que otros proponen algo mucho más emocionante, que funcionaba como una especie de puerta estelar, un portal utilizado por seres antiguos para viajar entre reinos. La precisión de los grabados, los símbolos cósmicos y las leyendas de Tiwanaku apuntan hasta algo más avanzado que el simple culto tribal. Incluso hay teorías que conectan la Puerta del Sol con civilizaciones perdidas como la Atlántida o con seres de estrellas lejanas.
Los mitos locales dicen que Tiwanaku fue construida por gigantes en una sola noche. Quizás la puerta no estaba destinada al paso humano, sino a viajeros que no eran completamente de esta tierra. En una antigua cantera cerca de Asuán, Egipto, yace un monumento que podría haber cambiado la historia de haberse completado. El obelisco inacabado, aún adherido a la roca madre, se extiende a lo largo de 42 metros y habría pesado casi 1.100 toneladas métricas. Eso es más pesado que un Boeing 747 completamente cargado. Los antiguos constructores comenzaron a tallarlo directamente en el granito, pero aparecieron grietas y el proyecto fue misteriosamente abandonado. Las preguntas se acumulan rápidamente. ¿Cómo planearon levantar una piedra tan colosal? ¿Cómo la habrían transportado kilómetros de distancia para erigirla? Incluso hoy, con grúas modernas, sería casi imposible. Las herramientas que se cree que existían en ese momento, simples cinceles de cobre y martillos de dolerita, no parecen capaces de producir las superficies lisas y los cortes afilados visibles en el sitio. Algunas teorías sugieren el uso de tecnologías perdidas, tal vez técnicas de elevación basadas en el sonido o formas desconocidas de energía. Otras susurran que el antiguo Egipto contó con la ayuda de civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas de lo que se reconoce oficialmente. Estar hoy junto al obelisco inacabado es como mirar a través de una ventana donde algo extraordinario sucedió y luego, por razones desconocidas, se detuvo para siempre. Bajo los ondulantes paisajes de Capadocia, Turquía, se esconde un mundo oculto. Vastas ciudades subterráneas excavadas en la roca volcánica. La más famosa, Derinkuyu, se extiende 18 pisos bajo tierra y podría albergar hasta 20.000 personas, además de ganado, alimentos y agua. Pasillos estrechos, pesadas puertas de piedra, conductos de ventilación, no es un escondite primitivo, es una obra maestra de ingeniería subterránea. ¿Qué pudo haber impulsado a la gente a vivir tan bajo la superficie? Las explicaciones convencionales sugieren que se escondían de los ejércitos invasores, pero la complejidad y la escala apuntan a una amenaza mucho mayor. Los túneles están construidos para resistir mucho más que un simple asedio. Las gruesas puertas de piedra solo podían colocarse desde adentro y los diseños laberínticos parecen estar destinados a confundir y ralentizar a los intrusos o algo aún más peligroso. Algunos investigadores proponen una idea escalofriante. Estas ciudades no solo protegían a la gente de los enemigos humanos, los protegían de algo mucho más grande, mucho más poderoso. Las leyendas de seres celestiales, desastres naturales y guerras entre dioses a menudo surgen en el folclore capadocio. Al caminar por los interminables y tortuosos túneles, las paredes parecen susurrar una pregunta simple pero escalofriante. ¿De qué estaban tan desesperados por escapar y podría regresar? A lo largo de la escarpada costa de Irlanda del Norte se extiende uno de los paisajes más extraños de la Tierra, la Calzada del Gigante. Miles de columnas de basalto entrelazadas, en su mayoría hexagonales, se adentran en el mar como los restos de una antigua carretera. Oficialmente, esta maravilla fue creada hace unos 50 millones de años por la actividad volcánica. Pero al contemplar las perfectas formas geométricas que se extienden por la costa, la historia volcánica parece casi demasiado nítida. Algunas columnas superan los 12 metros de altura y la precisión de su formación parece casi intencionada. Las leyendas locales cuentan una historia diferente, que la calzada fue construida por un gigante llamado Fionn Mac Cumhaill, que necesitaba un camino a Escocia para enfrentarse a un rival. Aunque la historia suena a folclore, insinúa algo más profundo, una memoria colectiva de seres mucho más grandes y poderosos que nosotros hoy. En los últimos años, algunos teóricos han planteado la idea de que la calzada de los gigantes podría no ser del todo natural. Podría ser evidencia de una antigua terraformación moldeada ya sea por una civilización avanzada olvidada o por fuerzas del más allá. Sus líneas nítidas y patrones regulares parecen el tipo de proyecto destinado a ser visto desde muy arriba, tal vez por ojos no del todo humanos. De pie sobre las columnas, con el océano rompiendo cerca, es imposible evitar la sensación de que tal vez la naturaleza tuvo algo de ayuda aquí. Oculto bajo el pequeño pueblo de Xi'anbeicun, en China, se encuentra uno de los descubrimientos más desconcertantes de la era moderna. En la década de 1990, los lugareños drenaron estanques y descubrieron enormes cuevas artificiales, 24 de ellas talladas con una simetría perfecta y una atención al detalle que la maquinaria moderna difícilmente podría igualar. Ningún registro, ninguna leyenda, ningún documento histórico menciona siquiera su construcción. Las cuevas se hunden a más de 30 metros de profundidad, con techos planos, paredes pulidas e intrincadas marcas de cincel que se extienden uniformemente por toda su superficie. Los ingenieros que han estudiado las cuevas estiman que se habrían tenido que retirar decenas de miles de toneladas de roca, pero no hay escombros ni montones de escombros. ¿A dónde fue a parar toda la piedra?
¿Cómo fue posible? Las cuevas de Longyou no parecen refugios toscos ni espacios de almacenamiento básicos. Parecen ingeniadas, diseñadas con un propósito. Algunos teóricos sugieren que estas estructuras subterráneas fueron construidas por una civilización desconocida, tal vez incluso una que no pensaba ni trabajaba como los humanos. Cuando te das cuenta de que estas cuevas habrían requerido mano de obra coordinada, planificación avanzada y habilidades de ingeniería más allá de todo lo conocido en la antigua China, la mente comienza a correr. ¿Estaban escondiendo algo bajo tierra? ¿O se estaban preparando para algo que sabían que vendría, algo que haría imposible la supervivencia en la superficie? Frente a la costa de Yonaguni, Japón, buceadores descubrieron algo en la década de 1980 que aún genera un acalorado debate. Bajo las olas se encuentra una enorme estructura de piedra. Terrazas, bordes afilados, paredes planas y lo que parece ser una gran escalera que asciende. Algunos dicen que es una formación natural, resultado de la erosión submarina. Pero al observar las líneas casi perfectamente rectas y los ángulos rectos, esa explicación empieza a parecer incongruente. El monumento se extiende más de 50 metros de largo y 20 de ancho, con imponentes plataformas y pilares que parecen demasiado ordenados para ser obra de la naturaleza. Algunos investigadores creen que se trata de las ruinas de una antigua ciudad que se hundió mucho antes de que la historia comenzara. Quizá hace 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Otros sugieren algo aún más fantástico: que el sitio no fue construido por humanos comunes. Las leyendas locales hablan de un antiguo reino tragado por el mar, y al deslizarse por los pasillos y escaleras sumergidas, es fácil creer que tal vez, solo tal vez, alguien lo construyó y que no era como nosotros. Dispersas por toda la isla de Pascua se encuentran casi 1000 enormes figuras de piedra conocidas como moais. Algunas miden más de 9 metros de altura y pesan más de 73 toneladas métricas. Talladas en roca volcánica y transportadas a kilómetros de su cantera, miran tierra adentro con una mirada inquietante y atemporal. Cómo se desplazaban estos gigantes ha intrigado a los investigadores durante décadas. Los isleños dicen que caminaban. No es una metáfora, sino parte de la historia oral. Se decía que los moais se movían erguidos, guiados por una fuerza desconocida. Experimentos recientes han demostrado que, con cuerdas y un ritmo preciso, pequeños equipos pueden mecer una estatua de lado a lado y moverla lentamente hacia adelante. Pero estas pruebas solo funcionan en réplicas más pequeñas, no en los gigantes de tamaño natural enterrados a medias. Así que el misterio persiste. ¿Fueron los moais simplemente una proeza de determinación humana? ¿O estaban animados por algo antiguo, algo perdido? Mientras vigilan una tierra vacía, es inevitable sentir que no fueron construidos solo para ser vistos, sino para ser recordados. O tal vez, reactivados. Eso es todo. ¿Qué hallazgo te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.